Un gusto saludarles a cada uno de ustedes que nos siguen en este espacio de formación y también de información. Los conversatorios son espacios para informarnos sobre algunos temas que nos pueden interesar. En este caso, los días lunes trabajamos lo que es Biblia, pastoral, psicología, específicamente en este triángulo de herramientas para nuestro quehacer de la iglesia, como creyentes o también en la sociedad. Está con nosotros César Basalar, un amigo de camino, dado mucho a la investigación. Él es psicólogo de profesión, es terapeuta, con estudios de maestría, también en psicología, y nos va a hablar hoy sobre las emociones del maestro. No voy a dilatar mucho el tiempo en esta primera parte, así que me gustaría que César se presente y luego pasemos a dialogar un poco sobre este tema. Con muchísimo gusto, Samuel, y agradecido por la oportunidad de poder compartir este tiempo juntos. Así es que contento de estar compartiendo. Bueno, ya dijiste, mi nombre es César Basalar, yo soy psicólogo de profesión, psicoterapeuta de formación también, trabajando con el tema específicamente de familia y pareja, y donde he venido desarrollando ya no solamente como psicólogo desde el año 2014-2015, sino también como un líder de matrimonios, un trabajo pastoral que hemos hecho en algún momento a nivel ministerial con mi esposa desde el año 2002, específicamente a través del ministerio denominado Tiempo de Amar. Tiempo de Amar fue un ministerio que se encargó exclusivamente para trabajar los temas de enamoramiento y noviazgo antes del matrimonio, todo lo que era la pre. Y desde el año 2002 hemos venido desarrollando estas actividades en diferentes iglesias, hasta que ya una vez metido en el tema psicológico, comenzamos recién allí a formar ya el tema psicoterapéutico, ¿no? Y de verdad que estoy muy agradecido por la invitación y contento de trabajar este tema que me fascina. He hecho varios estudios e investigación en lo que se denomina educación emocional y bueno, he encontrado muy poca literatura, te diré, a nivel eclesiástica, a nivel de la iglesia, pero se me ocurrió hacer investigaciones al respecto y un poco ir indagando y involucrándonos un poco más a la vida emocional del maestro. Así es que me encanta este tema y te agradezco de que se pueda también compartir a través de este espacio, ¿no? Bienvenido, César, y voy a pedir que a las personas que han comenzado a seguirnos en este momento puedan dejarnos sus mensajes en el Facebook de bienvenida, de que están siguiéndonos, también colocar sus preguntas para aquí hacérselas. Yo voy a ser su interlocutor con César, así que ustedes pregunten en el Facebook y yo transmito la pregunta a César. Hemos denominado a este tiempo de diálogo las emociones del maestro. ¿Por qué hablar de las emociones, César? Y tal vez por aquí podemos ya entrar al tema. Ciertamente, hace muchos años, cuando yo comencé mi vida cristiana, hubo muchos comentarios respecto a la vida emocional, ¿no? Había quienes hablaban de cristianos emocionales y que los comparaban directamente con cristianos carnales, ¿no? De tal manera que, de alguna forma, era una condición en la que se van desarrollando el tema de las emociones, pero desde un nivel mucho más negativo, ¿no? Mucho más resistente. Y poco a poco uno va descubriendo que en la vida de iglesia, como en cualquier familia, en cualquier lugar, las emociones fluyen y van fluyendo de una manera en que mucha gente le es imposible a veces hasta aprender a manejarlas. Por un lado está el tema de tener una emoción inmanejable en algunos casos, pero por otro lado también está la expresión y a veces un poco expresión cristiana o bíblica de hay que tener
las emociones bajo el control del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos, en la medida que íbamos avanzando, en mi vida cristiana me iba dando cuenta de que eran cosas pues bastante complicadas de poder manejar, ¿no? Ha habido expresiones de ira, de rabia, y que de alguna forma fueron pues moldeando la idea acerca de la vida emocional, cuando en realidad las emociones son solamente reacciones tanto fisiológicas como psicológicas del ser humano. Son cosas que no podemos llegar a controlar porque son parte de nuestra naturaleza. No podemos controlar las emociones, pero sí la manera en que reaccionamos frente a las emociones, que es otra cosa distinta. Ahí ya estamos hablando de cosas mucho más comportamentales, ¿no? Y hay gente allí que siente que cuando le atacan las emociones, que eso es lo que nos hace humanos, se Así siente es, pecadora, se así es. siente que ya perdió su salvación y está en el infierno. El dogma se le cae, entonces recupera su salvación cada vez que vuelve a orar y pide perdón a Dios, y a la media hora se vuelve a enojar. Es gente que yo digo que vive frustrada frente a, a no entender las emociones. Tú nos estás dando una definición y me gustaría que allí nos ayudes a profundizar ese concepto de qué es, cómo deberíamos comprender las emociones. Bueno, si quien quiera aprender a cómo manejarlas, ya el próximo lunes, ¿verdad? Definitivamente, vamos a abrir un curso sobre la ira de Jesús y justamente vamos a hablar sobre el tema, ¿no? Pero Ajá. un poco me hace recordar a lo que Pablo alguna vez mencionaba a los corintios, ¿no? Acerca de reclamarles de los que siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo, que tienen celos, que se pelean, que uno dice que es seguidor de Pablo, otro dice que es seguidor de Apolo, que están actuando de alguna manera, y Pablo hace énfasis de actuar de una forma determinada como gente del mundo. La vida emocional tiene que ver más bien con una forma de sentir, y de sentir no solamente como una expresión divina, porque finalmente Dios también siente, también se vuelve humano en la vida de Jesús y vive por todas sus emociones, traslada toda su vida emocional a lo largo de su camino, ¿no? Entonces, no es una condición realmente lo que nos hace o nos causa daño la emoción que tenemos, sino cómo direccionamos esa emoción. Jesús se airó en muchas oportunidades, también tuvo disgusto, también tuvo momentos de tristeza y angustia, pero eso no hizo que él perdiera su visión de vida, tampoco hizo que él reprimiera la emoción, que es mucho de lo que se ha hablado muchas veces en la iglesia, ¿no? De que uno no Claro. puede sentir. Cuando alguien fallece, pues no puedes decirle que se ponga triste porque tiene que confiar en el Señor y hay que saber que ya está con el Señor. Pero es un tema, por ejemplo, ahora que estamos viviendo el tema del COVID, el duelo es muy importante de reconocer y de vivenciar, incluso para ser sanados. Pero muchas veces lo reprimimos con condiciones en las que de alguna forma vamos relegando todo este tema de la vida emocional y creyendo y formando un concepto, diría yo, más bien equivocado, de que si no sientes, estás más cerca de Dios, ¿no? Ujú. Es que sientes a Dios y por eso te pones así. Entonces, un poco para ir entendiendo, la vida emocional son solamente reacciones que nosotros tenemos y que de alguna forma nos llevan a tener diferentes cambios a nivel fisiológicamente y a nivel mental con algunos pensamientos que vienen acompañando a esas emociones, ¿no? Entonces, por eso digo, Hay gente que confunde desde ahí, y lo escuchamos muy a menudo. Yo tengo carácter y en realidad tiene mal genio. así ¿Cómo es. identificar esas emociones y diferenciarlas del mal genio? La mayoría de personas, yo creo que más bien ha encubierto su falta de control emocional, de manejo emocional, con esa falsa idea de tener carácter, ¿no? Ya lo diría Daniel Goleman en el 95 con su famoso libro de inteligencia emocional, las emociones descontroladas pueden volver estúpida a gente muy inteligente. De allí Ujú. mucha diferencia entre la capacidad intelectual que uno pueda tener y su vida emocional. Es más, Ujú.
evaluaciones que miden el coeficiente emocional y no solo el coeficiente intelectual. De allí que es importante que podamos entender que el carácter o las respuestas emocionales que podamos tener, si no sabemos identificarla, mucho menos sabremos manejarla. Es decir, lo que conozco puedo manejar o controlar. Lo que no conozco me puede manejar, me puede controlar. Entonces, si yo defino mis reacciones emocionales como mal carácter, nunca voy a poder tener la opción de poder manejarlas, porque las voy a elegir o las voy a definir como algo malo. Ya de por sí el nombre del término, el mal carácter, ya lo define como malo. Entonces, si no puedo aceptar la condición que tengo, menos voy a poder regularla. Las emociones son como un volumen que se sube hasta su nivel más intenso o se baja a su nivel mucho más bajo en que ya no se siente, que también hay gente que sufre de eso. Sin embargo, cuando yo estoy regulado, cuando yo puedo identificar en qué nivel me encuentro, ahí es donde puedo ir manejando ese mal llamado mal carácter, ¿no? Porque es básicamente una reacción, y a veces hasta involuntaria, que si no lo conozco ni lo comprendo, mucho menos voy a poder manejarlo, ¿no? Ahora, eso me lleva a pensar en muchos personajes bíblicos, antes de llegar a Jesús, ah, que tuvieron, que fueron o que son relatos emocionalmente identificables. La tradición de Moisés, por ejemplo, cuando se molesta y algunos creen que perdió la entrada a la tierra prometida por colérico, ¿no? Uh-huh. Pero Es mira que la Biblia dice que es incluso el hombre más manso, pero todavía se sigue predicando sobre ese Moisés colérico, ¿no? Sí, sí. Es interesante esta forma de observar el texto desde las herramientas psicológicas que tú puedes proveernos, porque nos da una mirada de los personajes bíblicos desde su humanidad y lo hace tan cercano a nosotros. Eh, Podríamos ver también a un Jacob, ¿no? Que no solo es colérico, sino miedoso, hace cosas y es emocionalmente complicado, ¿no? Es que las emociones tienen una función adaptativa, ¿no? Ninguna Uh-huh, emoción es mala, por cierto, ¿no? Entonces, uh-huh, cada personaje bíblico que vivió su emoción, la vivió en diferentes niveles. En algún momento se intensificó, ciertamente, pero en otros momentos estaban regulados y lo vivían de una manera agradable o tranquila. Las emociones, si bien es cierto, ninguna es mala, pero sí hay cosas que nos hacen sentir de forma agradable y hay cosas que nos hacen sentir de forma desagradable. Por tanto, en el caso de Moisés, en el caso de Jacob, hubieron emociones muy intensas en ellos que justamente producto de esa intensidad es que se escriben en la Biblia y nos dejan como ejemplo condiciones que de alguna manera ellos tuvieron para responder. ¿Qué quiero decir? Las emociones sirven como una función adaptativa para ayudarnos a organizar nuestra respuesta. Y cuando claro. estamos conscientes de lo que tenemos, podemos responder de una forma saludable. Pero cuando no estamos conscientes de lo que tenemos, la emoción nos embarga al punto de descontrolarnos incluso, ¿no? Ahora, ya yendo al caso de Jesús, al Nuevo Testamento, estamos acostumbrados a ver a un Jesús Dios y, y a ver que si Jesús se airó es porque es una ira santa. Si Jesús hace esto o hace lo otro es porque eso que hace emocionalmente humano, tan humano como nosotros, lo hace casi divino. Entonces ahí ponemos una distancia entre Jesús y nosotros. Cuéntanos un poco desde tu mirada a este Jesús emocional, a las emociones del maestro, como has titulado esta exposición. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la primera vez que conocí acerca de la emoción llamada el desagrado, que es en una menor medida que me lleva a la ira, que me lleva a la furia. Y una de las cosas que más me sorprendió
es el pasaje bíblico en donde se habla acerca de la petición que le hace la madre de Jesús en las bodas de Canaán, ¿no? Cuando le dice, hijo, ya se acabó el vino, en otra versión, en una versión más sencilla, ¿no? Y Jesús le responde, yo creo personalmente, de una manera muy dura, ¿no? Muy complicada, es decir, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, ¿no? Y ese término de ¿qué tienes conmigo, mujer? Yo siempre que voy a dar conferencias, siempre le pregunto a madres de adolescentes, ¿cuántos son madres de adolescentes o padres de adolescentes? ¿Qué pasaría si usted le pide algo a su hijo y su hijo le contesta de esta forma? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado, ¿no? ¿Cómo sería esa respuesta? ¿Qué pensaría de alguien que responde así? Y definitivamente muchas madres de familia me responden diciendo, pues, de una cachetada le bajaría 3 dientes, ¿no? Claro. Justamente es una respuesta emocional que no lo hace menos divino a Jesús, sino que lo muestra tal y como es, de una manera espontánea y libre de ser, porque incluso recordemos que después de haber mencionado esa frase, igual llegó a hacer la transformación del agua en vino. O sea, no Sí. se quedara con eso y dijera, no, ya no quiero nada, sino que lo hizo y de alguna manera terminó por cumplir con ese deseo que tenía en este caso María, su madre, ¿no? Entonces, ver a un Jesús que se desagrada, que se incomoda, ver a un Jesús que está medio incómodo por la petición que le hacen cuando su hora no había llegado, y eso, al responder eso, ya implica que probablemente María también conocería cuándo sería la hora de Jesús y sabría también de los milagros que él podría hacer, si no, no le hubiera venido con esa petición. Y aún siendo como es y sabiendo lo que sabía, viene y le hace esa petición de tal forma que recibe esa información de su hijo un poco incómodo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese Jesús que se siente desagradado por esta forma de expresarse de mamá, también se ve cuando una madre de familia trae a uno de sus hijos que estaba enfermo y también le pide a los apóstoles que oren por él. Estoy hablando de Marcos 9, ¿no? Capítulo 9, donde nadie puede hacer nada y le dice, maestro, he traído a mi hijo y nadie puede hacer nada. Y Jesús, de forma también con una emoción de desagrado, termina respondiendo, ¿hasta cuándo sabré de soportar? ¿No? Hombres de lo que es, incluso Ah, son condiciones en que vemos a un Jesús, pues, que no era tampoco todo risas o todo gloria, como dicen algunos, ¿no? También tenía sus momentos de incomodidad. También, incluso cuando está con Pedro en el agua, le dice, Pedro, ¿por qué dudaste, no? Hombre de poca fe, ya habías bajado de la barca, ya habías caminado, ¿por qué tuviste que dudar, en otras palabras? Entonces, no es una condición el hecho de que sintamos esas respuestas que podamos tener, no nos hacen menos divinos o menos santos, ni tampoco nos llevan al nivel de ira o furia, que ya más adelante voy a explicar, porque de alguna forma necesitamos aprender a aceptar. Porque si no lo aceptamos, nuestra emoción, terminamos siendo controlados por ella. Si no aceptamos y no nos reconocemos qué sentimos en nuestro interior, producto de lo que estamos viviendo, terminamos dejándonos llevar por ella, por el camino que ella quiera, ¿no? Por ese desborde emocional. Es como un río las emociones, ¿no? Que si le damos un cauce, fluye. Pero si el río no encuentra un cauce, se desborda. De igual forma las emociones. eso me pone a pensar en dos relatos previos, ¿no? ¿Recuerdas Ajá. cuando Jesús se pierde en el templo Uh-huh. y toda la familia se va? Tiene 12 años y es ni siquiera adolescente del todo. Es un puber que cuando regresan a buscarlo y la mamá le reclama, la respuesta de él es fea, ¿no? Es bien fea. Y otro relato interesante es cuando la familia de Jesús va a buscarlo porque cree que él está loco, ¿no? Y Jesús se molesta y dice, mi familia es quien hace Los, hace la los que voluntad de están mi Padre, acá, los que los están que me aquí, escuchan, los que me los que oyen, me los que me escuchan. ven. Claro, y esas dos respuestas son respuestas de alguien que está incómodo, molesto,
tanto a Jesús a los 12 años como el Jesús que ve que su familia lo está considerando loco y que lo quiere llevar a encerrarlo, ¿no? Casi, no casi, lo quiere llevar a meter a la casa para que no les haga pasar vergüenza. Es que en realidad era también un sentimiento de vergüenza el que sentía su familia, ¿no? Porque Jesús vino a sacar a sacar de la norma, vamos a poder llamarlo así, a sacar de la norma aquellas condiciones de un predicador o de un maestro que no era común. Entonces, obviamente eso ejercía una vida en la vida emocional de sus hermanos, de su madre, ejercía cierta influencia. Pero también Jesús sabía quién era y sabía a lo que había sido llamado. Él tenía la seguridad y por eso fue libre de decir lo que pensaba, de decir incluso lo que sentía. Sin embargo, en cada una de estas palabras que él utilizó no fueron ofensivas. Tú no encuentras a Jesús diciéndole hipócritas a alguno de sus discípulos o a alguno de la gente cercana, sino a aquellos que merecían recibir esa expresión, por ejemplo, ¿no? Tú ves a Jesús que estando ahí en el templo, pues lo único que hace es dialogar, conversar. Él estaba enfocado en su propósito. Yo diría que incluso no deja de ser un puber apasionado con lo que le gusta, probablemente emocionado con el hecho de cumplir un propósito, porque aún teniendo el propósito en su corazón, seguía siendo un puber. Estaba, vamos a llamarlo así, limitado por las condiciones de su propia humanidad en ese momento, con esa edad. ¿Me dejo entender? En medio de esa Claro. condición, en medio de esa condición, lo único que él sabía y quería era cumplir la voluntad de Dios. Y eso probablemente lo empujaba a decir, pero no sabes que tengo que hacer mi chamba. O sea, esa es mi chamba, ¿no? O sea, ¿para qué me buscaron? ¿Qué te preocupaste? Si esta es mi chamba. Claro, pero como padre o madre, también como su chamba le permite, también es ver a un Jesús adolescente todavía, a un Jesús niño, a un Jesús puber, y que obviamente ya después de 4 días de buscarlo, se dan cuenta que no está, ¿no? Y han regresado después de haber ido al camino. Entonces, son condiciones que definitivamente se van desarrollando en la vida, pero no hacen que eso terminen por generar un juicio o generar una condenación por ser como son. Tanto a su familia por buscarlo después de 4 días y no entender que ese era su propósito, como a aquellos que vienen a buscarlo para encerrarlo y tratar de llevárselo, porque es lo que él dice, es claro, o sea, yo he sido llamado para esto, pero eso habla de una convicción y de que emocionalmente no se reprimió, que es por todos estos años en los que hemos estado a veces hasta predicando. Entonces, no hubo una represión de su vida emocional, lo que hizo fue dirigir lo que él pensaba y sentía en ese momento a través de estas respuestas. Claro, eso nos plantea entonces a un Jesús más humano que divino. Seguro que Ah, sí. y que finalmente cuando pensamos en Dios también lo explicamos desde nuestra humanidad. Y qué Cuando hablamos de curioso un que, Dios airado, de un Dios molesto, estamos hablando de un Dios más pensando en nosotros que en Él mismo. Pero bueno, allí, qué curioso que lo digas de esa forma, porque tu lenguaje nada más define lo que estamos viendo de Dios. Estamos pensando en un Dios, pero no sintiéndolo como Dios. Porque muchas veces traemos a Dios desde nuestra cognición, desde nuestro pensamiento. Y si yo siento que lo que yo hago puede hacer o puede hacer sentirme mal o puedo hacer sentirle mal a alguien, entonces ya no lo pienso, solo lo siento. Pero mi juicio de valor es, eso que sentí es malo. ¿Por qué? Porque me hizo sentir mal. Entonces traemos, o más bien, más que traerlo, llevamos nuestras cogniciones a Dios y comenzamos a estructurarlo. Ah, entonces Dios debe ser un Dios que se molesta porque no cumplen con su voluntad, ¿no? O entonces Dios debe ser un Dios demasiado estricto, como es un Dios estricto con lo que pide y quiere que le obedezcan, entonces no se debe sonreír, probablemente no pueda estar alegre, menos hablar del placer en ese contexto,
Entonces, Ya hablar del placer en un contexto evangélico a veces es terriblemente señalado. y curiosamente, la palabra regocijo se traduce como placer. Ujú. Entonces, cuando Jesús se regocija porque envía a los 70 y vienen y le cuentan todo lo que ha pasado, y se ríe y se alegra y se entusiasma y producto de ese regocijo declara una oración al Padre, estaba recibiendo placer. Pero la Claro. mayoría de nosotros encuadra ese placer dentro de una estructura incluso hasta sexual, ¿no? Porque cuando hablamos de placer, automáticamente viene la fusión con la palabrita sexual. Y no tiene Bueno, nada que ver. que lo sexual tampoco sería malo, ¿no? No, claro que Sino no. que, sino Pero en este que, contexto bíblico de Jesús claro, es otra cosa. claro, sino que se asocia el placer al cuerpo, el cuerpo a la sexualidad y la sexualidad como pecado, explicándolo más desde un contexto medieval que desde un asunto bíblico. Y aún no solamente al cuerpo, te diré, ¿no? Sino que después de esa sexualidad que se interpreta a través del cuerpo, hemos llegado al punto de genitalizar la sexualidad. Entonces, Ujú. no solamente hablamos de un cuerpo entero, sino solo y exclusivamente de los genitales. De ahí que alguna Claro. vez, si lo has escuchado alguna vez, pero yo lo escuché hace muchos años atrás, yo me convertí en el año 1992, así que ya tengo bastante tiempo. Cuando cumplí 18 años, ahí me convertí a Cristo. Y en ese Ujú. tiempo escuchaba que de la cintura para arriba uno es santo. Y de la cintura para abajo, ahí hay que tener Hay mucho. que, hay que juzgar y hay que convertir de la cintura para abajo todo, decía, ¿no? O cuando te decían, ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿No? No, el Espíritu Santo está en tu corazón, no puede estar en otra parte de tu cuerpo. Entonces, todo eso Ujú. también tiene que ver con una conceptualización racional, ¿no? Pero también emocional. Si me haces Ujú. mal, entonces debe ser que es malo. Pero uno no es lo que siente, ni tampoco lo que piensa. Es una sumatoria de ambos. Son Claro, condiciones. claro, porque no somos seres racionales, así que los que quieren ser puro racionalismo se pierden en los ismos. Así Ah, es. los que quieren ser puro emocionales terminan siendo emocionalistas, entonces caemos en los excesos y los excesos construyen fundamentalismos, desde luego. Por eso es que la vida emocional es una parte integral de todo nuestro ser, pero no es la única. Sin Ujú. embargo, muchas de las cosas que vamos interpretando también lo interpretamos desde nuestra emocionalidad. Si me Ujú. hace sentir bien, entonces debe ser bueno. Si me hace sentir mal, entonces debe ser malo. Pablo ya diría en algún momento que una de sus cartas que envió le causó dolor a la gente, pero él dijo que bueno que le causara tristeza, porque es una tristeza que produce arrepentimiento y no es una tristeza para muerte. De allí que entonces la tristeza en ese contexto sirvió favorablemente para sensibilizar a los que leyeron esa carta y poder hacer o ejecutar un cambio más favorable a las creencias o a los principios que estaban viviendo, ¿no? Tal vez haciendo un pequeño paréntesis ahí por lo que Dale. mencionas, no yéndonos al texto propiamente, sino a cómo juzgamos a las personas, tendemos a, en ese sentido de juzgar por lo que sentimos. Ah, miramos a alguien y decimos, esta persona es así, 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 porque yo lo siento que es así, ¿no? Exacto. Y, y el otro lado de vivir en una sociedad de la experiencia, una sociedad hedonista, ¿no? Cuando llevamos eso al texto bíblico, es interesante porque ya en el texto bíblico se nos presenta a todos los personajes, más que como, incluso a Jesús, más que como divino, porque recordemos que el Jesús Dios recién es una construcción de finales del siglo I, siglo II. En el siglo I, cuando Pablo, cuando están las tradiciones orales de los evangelios, Jesús es visto tan humano como nosotros, con una encargatura
divina, que eso es, creo, la diferencia, ¿no? Totalmente. Bueno, De te dejo la acuerdo. palabra allí. No, pero me parece excelente. ¿Por qué? Porque muchas veces una de las cosas que nos hemos olvidado es que generalmente partimos las cosas, ¿no? Entonces, una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente, otra cosa es lo que uno siente, el alma, como dirían algunos, y vamos partiendo, vamos integrando al ser humano cuando en realidad el ser humano es un ser integral, de tal Claro. manera que emoción y pensamiento vienen juntos, porque uno Ujú. emociona por algo, pero automáticamente a esa emoción le brinda un concepto, que es justamente lo cognitivo, que es la Claro. razón. Entonces, ambos vienen juntos, de tal forma que de alguna manera a veces lo que siento me hace pensar y a veces lo que pienso me hace sentir. Ambas cosas tienen una relación de ida y vuelta, ¿no? Entonces, como tú mencionabas hace un rato, a veces ponemos un juicio más por lo que sentimos que por lo que observamos o por lo que pueda haber hecho la otra persona. Y en ese sentido es muy fácil poder ver cómo los medios de comunicación o la expresión de alguien puede ir cambiando. Es más, la mayoría de abogados estudia el tema de los gestos, el análisis de gestos, intensidades de su voz, etcétera, como herramienta para poder ejercer este tipo de intimidación a veces o este tipo Para, de... para Exacto, litigar precisamente, ¿no? exacto. Entonces, la idea de poder entender la naturaleza humana es poder no a desintegrarla, sino más bien a integrarla, que a veces lo que sentimos puede ser una señal también divina, como también el concepto que podamos nosotros manejar de eso que sentimos, la valoración que yo le voy a dar a eso que siento o la condición que yo voy a interpretar de lo que estoy sintiendo. Aquí tenemos una pregunta, ya, y Ajá. aquí animar a las personas que nos están mirando en este momento a que hagan sus preguntas. Yo voy a ser de interlocutor con César. Silvia Lozada nos dice, ¿podría decirse que Jesús, aún como hombre, supo hacer un manejo correcto de sus emociones? Yo no creo que tendría que decirse, yo creo que está ahí escrito, porque Ajá. así lo hizo, pero más que un manejo correcto, porque que hubiera una evaluación o una condición valorativa de lo que es correcto o incorrecto, él simplemente fue. Lo que salió, salió, al estilo de Pilatos, lo que escrito está. Pero él fue Claro. espontáneo y libre. Sin embargo, y ahí creo que viene un poco a la pregunta que hace tía, por cierto, Silvia, gracias por estar viéndonos, en condición de alguna manera poder entender de que al saber su condición emocional, soltó lo que tenía que soltar, pero no soltó más. Es decir, Ujú. hizo que esa emoción se fuera a un nivel de desborde. Es más, la ira tiene la función adaptativa de poder ayudarnos a buscar justicia o a luchar por nuestros propios derechos. Por eso uno se enoja. Pero ese enojo no lo llevó a Jesús a golpear o maltratar a la gente. Fue a defender lo que para él era una causa justa en el momento en que entró al templo. Como también hubo otro momento en que la ira o la ira de Jesús se volvió indignación, cuando él ve a los apóstoles que están diciéndole a los padres de familias, oye, llévense a sus hijos, no los traigan para acá, porque acá el maestro está hablando. Y Jesús en ese momento se indignó de que impidieran traer a los niños para que pudieran estar con él. De tal forma que viene su frase muy conocida ya de dejar que los niños vengan a mí, ¿no? En esa Claro. condición fue bajo un contexto de indignación que él logró eso. O sea, la ira que vivía Jesús no fue una ira patológica de las que vemos en la actualidad, de las que causan los feminicidios u homicidios o incluso los suicidios. Fue una ira Ujú. manejada, controlada, dirigida, diría yo, a expresar básicamente un derecho personal o a defender algo que para él era una causa justa. Precisamente cuando
Bueno, un poco siguiendo la pregunta de Silvia, cuando se hace, creo, una pregunta de lo correcto o lo incorrecto, no se está partiendo de un aspecto psicológico, sino moral, ¿no? Y Exacto. creo que allí hay que tomar distancia del juzgamiento moral, de lo correcto o lo incorrecto también. Y justamente esto viene ya desde el Edén, ¿no? Tú sabrás y recordarás cuando Dios le pide a Adán que no coma de un determinado árbol, porque el día que coma de ese árbol ciertamente morirá. Y hay mucha gente en la actualidad comiendo de ese árbol. ¿Qué cosa era ese árbol? Era justamente el conocimiento de lo bueno o correcto y lo malo o incorrecto. Esa dualidad en la que nos ponemos justamente en que la moralidad nos dice tienes que ir por un lugar, pero nuestros sentimientos o nuestras emociones nos indican por el otro lugar. Y Claro, esa confusión o ese, ¿cómo llamarlo? Ese choque, ese contraste es lo que no nos permite vivir una vida de libertad, ¿no? claro. Y lo otro es entender también que esa conciencia moral es una construcción social, ¿no? Finalmente es eso. Uno va construyendo su propia moralidad de acuerdo al contexto cultural donde vive. Y Sí, sí. forma, y hay tres fuentes de ingreso, vamos a llamarlo así. Por un lado están los mensajes que recibimos de papá y mamá, que ellos fueron recibiéndolos también de sus antepasados. Por otro lado está la influencia de los medios de comunicación del tiempo actual en el que vivimos, porque no es el mismo mensaje recibir de los medios de comunicación actual que el mensaje que recibieron nuestros abuelos, ¿no? No es. Claro, Esas dos fuentes de influencia atacan, por decirlo de alguna manera, influyen, comienzan a formar conceptos o juicios o prejuicios también en nuestro interior, pero que se chocan con nuestra propia interpretación, porque claro. cada uno va generando una interpretación personal muy válida que ayuda a poder condicionar su propia vida en lo que quiere aceptar. Hay muchos padres alcohólicos que tuvieron hijos de mucho éxito y hay muchos padres exitosos que tuvieron hijos alcohólicos. Sí. Entonces, no es una condición solo de la influencia familiar, sino también es una interpretación personal constructiva personalmente de acuerdo a lo que nos toca vivir en el tiempo que nos toca vivir. Claro, eso nos coloca también, volviendo a Jesús, en un Jesús emocionalmente contrariado, ¿no? Exacto. Recuerdo el relato en esa interpretación personal que Jesús hace, cuando pregunta una y otra vez, ¿quién dicen ustedes que soy? Y él Ujú. nunca da una respuesta de sí mismo, sino que deja abierta siempre la posibilidad. Y otro relato es el Jesús que ya está a punto de ser sacrificado y está totalmente contrariado por la situación y no quiere morir. Al margen que la gente diga que sí quería morir y que iba Es camino que, al Calvario, yo es que cada no vez era que leo fácil. el texto estoy más convencido que Jesús no No quería ir a la quería morir. cruz. Y no solo no quería morir o ir a la cruz, sino no fuera en vano todo lo que sudó de sangre cuando clamaba a Dios diciendo, si fuera posible, quita de mí esta copa. O sea, de ahí nomás ya uno se da cuenta que no quería. Es más, cuando se lleva a sus tres más íntimos, les dicen, por favor, velen conmigo, ¿no? Quédense aquí. Pero yo voy más allá y luego regresa y los ve durmiendo, no los juzga, no los condena, les hace sentir su dolor, porque lo que hace Jesús es abrir su corazón y decirle, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, Claro. das cuenta, usa términos que ahora en la psicología, angustia está relacionada con la ansiedad directamente, incluso con el pánico, pero su alma triste también está relacionada con un comportamiento depresivo, que no significa que Jesús estuviera depresivo, pero que sí vivía con intensidad esas emociones y que por cierto están escritas justamente porque no las negó, lo que hablarlas y en esa aceptación dirigirlas hacia donde deben ser dirigidas, hacia el Padre, toda nuestra angustia, todo nuestro dolor. El expresar una emoción de estas que te hacen sentir de forma desagradable
ya es un camino adecuado para poder regularla, solamente regularla. Yo siempre digo, hay solo dos formas de poder sacar lo que hay en nuestro interior con dolor. O lo hablamos con alguien o lo escribimos. Y algo que me hace recordar un poquito como paréntesis, yo siempre digo, David, el rey David, cuando se sentía feliz, escribía. Cuando se sentía triste, escribía. Cuando pedía venganza por sus enemigos, por su enojo, escribía. Él escribía absolutamente todo lo que sentía, solo que no sabía que se lo iban a publicar en un libro. Escribía al final. Entonces, Ahora, es una condición en la que vamos expresándolo, ¿no? esto vincula de expresar las emociones de un Jesús expresivo con lo que nos enseñan a los hombres, ya desmitificando un poco a Jesús, ¿no? A los hombres se nos enseña a no mostrar nuestras emociones, a no llorar. Los hombres no lloran. Y bueno. Y además, hablando del llanto de Jesús, no solo lloró una vez por Lázaro, también lloró por una ciudad. O sea, no lloró por una persona, sino por una condición social. No sé cuántos ahora pastores, líderes podrían estar llorando por la condición social que vivimos. Esta condición, mostrar esta emoción de la tristeza ha generado mucha interrogante respecto a de qué tanto es bueno o no llorar. Hay gente, incluso he recibido algunos colegas incluso, que llama y pregunta y se pregunta si es bueno que cuando alguien está en crisis, darle un poquito de agua de azahar o darle una pastillita para que se calme o hacer algo para que no esté tan alborotado. Y no nos damos cuenta que esa es la manera en que la persona ha encontrado el camino para poder hacerlo. Tal vez es desregulado, tal vez, pero eso no significa que estuviera o que tuviéramos que retenerla, porque ya lo vemos, con un río, cuando le ponemos un coto allí, se desborda. Pero si le damos un camino por donde seguir, es mucho más fácil y mucho más sencillo, ¿no? De poder manejar ello. Aquí tenemos dos preguntas. Dale. Uno de Golden Church. Dice, está preocupado por el temperamento de Judas. Así que dice, ¿cuál fue el temperamento de Judas? Y aquí, bueno, no vamos a agotar el diálogo sobre esto en una hora y media, no es posible. Pero también el otro lado que se confunde muchas veces emociones con temperamento. Sería bueno, antes de responderle la pregunta, que me pueda hacer un comentario sobre eso. A eso iba, ¿no? Un poco a poder entender que el temperamento es una marca biológica, diría yo. Es una condición fisiológica que por determinados componentes que hay de más o de menos en nuestro organismo se convierte en lo que algunos psicólogos le han puesto como nombre temperamentos, porque algunos dicen solamente hay 4 temperamentos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Pero no, también hay, esos son los nombres que se ha puesto a aquello que han ido descubriendo a lo largo de la historia con respecto a algunos cambios más fisiológicos en el cuerpo y que pueden de alguna manera definir a una persona, pero solo en parte, porque el temperamento proviene principalmente de una condición hereditaria o genética y también del contexto en el cual yo vivo. Pero el ser humano es influenciado no solo por el aspecto biológico, también por la crianza que tuvo, por el contexto donde vivió, por la sociedad que tocó vivir. Pero si habláramos de eso, hay algunos investigadores que dicen que el temperamento o lo genético o lo hereditario en nuestras vidas influye alrededor de un 20%. El 30% influye el estilo de crianza que he tenido o la sociedad donde yo he vivido cuando fui niño, que principalmente está la familia, el colegio y el barrio. Pero hay un tercer componente también importante. No todo es temperamento, es una sumatoria de todo. El tercer componente tiene que ver con lo que hemos hablado hace un momento acerca de nuestras propias interpretaciones. El hecho de que yo voy construyendo ideas propias y de acuerdo a eso voy definiendo qué es bueno y qué es malo para mí o qué es correcto o incorrecto. Entonces, no es solo una cuestión de temperamento. Probablemente Judas habría tenido un temperamento, no sé, pues de ser tan iracundo, podría ser hasta colérico,
pero en medio de las condiciones de las que a él le tocó vivir, sumado a sus propias interpretaciones, recuerde que es él el que comienza a pensar en la posibilidad de entregar a Jesús. No es que de inmediato se lo entregaran. Analiza, piensa. Entonces, son muchas condiciones alrededor de eso. No es solo que un temperamento te define y ya. Claro. Entonces, no podríamos definir a Judas y encuadrarlo en una camisa de fuerza, definitivamente. Ni a Judas, ni a ninguno otro, ¿no? Porque Claro. definitivamente cada uno de nosotros tiene una particularidad en su propia crianza, en su propio desarrollo. O sea, no es que todos caemos en una versión. Y esto también, permíteme aprovechar, esto también se debe mucho a poder tener el error de estar etiquetando. Incluso los psicólogos o los profesionales de la salud también llegan a etiquetar personas diciéndole que ya ella sufre de esquizofrenia, ¿no? O él es un TLP, o es un borderline, o es un depresivo. O sea, no podemos dejar que una etiqueta defina tu vida, ¿no? Lo que necesitamos es poder entender que sí soy una persona con depresión, que es diferente, o con un trastorno límite de personalidad, pero eso no define mi vida. No soy las etiquetas. Claro, y más en una sociedad de etiquetas, eso es muy común. Vivimos etiquetados todo el tiempo, incluso nuestras iglesias nos etiquetan. Cierto, cierto. También están los carismáticos, ¿no? Los fundamentalistas, ¿no? O los que hablan en lenguas, etcétera, etcétera. Sí, pues Caemos en ello. estamos etiquetados por todos lados. En el norte dice por angas y mangas, ¿no? Ah, sí. Por eso yo pienso siempre, y de verdad me gusta mucho trabajar en la personalidad del ser humano, de ser como es, auténtico, de poder aceptar lo que somos, porque cuando aceptamos lo que somos es cuando recién podemos modificarlo. Pero la mayoría que no acepta, es imposible que pueda modificar algo de su conducta. Incluso con el solo reconocer que soy un renegón, por ejemplo, o muy gritón, solo el reconocerlo ya es un paso para el cambio. Pero si digo, no soy así, no, pero oye, tus vecinos te escucharon, sí, pero eso fue porque estaba molesto. No, mi esposa es la que me buscó y por eso es que yo reaccioné así. Entonces transmitimos la culpa a otra persona al mismo estilo de Adán, la mujer que me diste, y nos viene nuevamente y siguen siendo, permíteme decirlo, componentes emocionales. Me hace sentir mal reconocer que soy iracundo, violento, agresivo. Y como me hace sentir mal, lo interpreto como que estaría mal que yo lo confiese o que yo lo diga, ¿no? Claro. Eso nos lleva a una siguiente pregunta. Nos Dale. están planteando algunas preguntas. Dice las emociones. Esta pregunta lo hace JC Navrey. Las emociones son difíciles de controlar, más aún en situaciones de dolor. ¿Cómo podría manejar algo que nace desde dentro de tu ser? Justamente el término que utiliza es controlar algo que es incontrolable. Ya lo decía en un momento, las emociones son como un río. Si encuentra un cauce adecuado, entonces va a fluir. Un cauce adecuado en un momento de dolor es permitirse llorar, es permitirse recordar a la persona que ha perdido, si es que lo ha perdido, es permitirse incluso tener la oportunidad de recordar sus momentos buenos o los no tan buenos para ir soltándolos. La idea no es reprimirse, la idea no es decir, no quiero sentir esto. Al contrario, necesitamos sentirlo para que se pueda ir. De no hacerlo, se puede convertir en un duelo patológico y allí sí es un problema mayor. Ahora, esto que dices nos pone de frente al discurso de la iglesia, porque en la iglesia está prohibido sufrir, digo yo. Cuando uno está frente a la iglesia a predicar o enseñar y les preguntas, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Esta frasecita que a mí me retumba al oído siempre, no porque sea buena, sino porque es un cliché. Bendecidos, prosperados y en victoria. Él, digo yo, es la negación al sufrimiento. Y al Absolutamente de negarse al acuerdo. sufrir, están negando su humanidad.
¿qué podríamos hablar de eso? Una cosa es sentir el dolor y eso es imposible cambiarlo. Uno va a sentir el dolor como sea que ocurra, lo va a sentir y no está mal. Ujú, Pero otra cosa es sufrir por ese dolor. ujú, El dolor lo vamos a vivir, pero el sufrir por el dolor es una cuestión de interpretación. ¿Por qué? Porque me comienzo a decir, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? No debería sentir esto. Es decir, mi cuestionamiento a lo que yo siento ya es lo que me causa sufrimiento. Y la mayoría de veces creer que si yo siento dolor y no confesarlo, se cree que si no lo confieso, entonces va a desaparecer el dolor. Pero si lo confieso, termino yo sintiéndome más dolido todavía o reconociendo que no está bien o que no estoy cerca a Dios o que porque sufro, entonces tal vez sea hasta un castigo divino, ¿no? Entonces, tenemos el miedo, y hay otra emoción, el miedo a reconocer lo que sentimos. De allí, ujú. mucha gente que se siente mal por sentirse mal. O sea, ya no es solamente un sentirse mal, sino que su cognición le dice, está mal que te sientas mal. Y sufrimos. Claro, hay una doble victimización. Exacto, exacto. Sí. Aquí Luis Ángel Morillas nos dice, si tomamos la emoción de Jesús en el templo, ¿cómo la aplicaríamos a la conducta correcta ante los problemas sociales del pensamiento que invaden el mundo de hoy en día? ¿Sería correcto entonces actuar de cierta manera cuando vemos que el mundo ofende todo lo que es sagrado o divino? Sin hacer doctrina, dice. Bueno, yo creo que está más adoctrinado esa pregunta. Antes que comentes, hablamos algo de eso antes, porque ya hablar de lo correcto o lo incorrecto es un juzgamiento moral. Y creo que lo que estamos aprendiendo contigo es a tomar distancia del juzgamiento moral. Bueno, te dejo ahí la palabra para que... Es que justamente ya habíamos mencionado esto. Y en el caso de Jesús, yo personalmente pienso que tal vez no lo hizo por moralidad, ¿no? Lo hizo por convicción, más bien, porque era una condición que iba contra lo que él había venido a restituir. Pero bajo ese contexto, ahora mismo ya hay gente haciendo eso, pero algunos piensan que la mejor manera y la correcta manera de hacer las cosas es tal y cual lo hizo Jesús en su tiempo, ¿no? Y cuando digo tal y cual, me refiero a las formas, a las maneras, a las posturas que pudo haber tenido, que eso también, permíteme el término, era cultural, ¿no? De acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su época. Claro. Queremos traer a ese Jesús, sacarlo de su cultura para traerlo a nuestra cultura y usar sus formas de ese tiempo a las formas que tenemos en este tiempo, que podrían ser hasta diferentes, ¿no? Hay solo tres maneras de responder, o lo hacemos de forma agresiva, o lo hacemos de forma pasiva, o un término medio que es la manera asertiva de poder hacerlo. El agresivo va a defender sus derechos y no le importan los derechos de los demás. Creo que ahí hay mucho de moralidad también en ese aspecto, ¿no? Claro. Que es pasivo, más bien no va a defender sus propios derechos y lo que va a hacer es darle valor a los derechos de los demás y a evitar los suyos personales, los propios. En cambio, el asertivo lo que va a hacer es defender su derecho, defender su postura, pero sin llegar a ofender el derecho de los demás. Porque ante estas condiciones también es importante entender que no está mal tener ira, que no está mal sentirse enojado, pero tal como lo diría Pablo en su momento, pues no hagas que el enojo termine llevándote a pecar, ¿no? Entonces, ni que tampoco se quede hasta el otro día guardado en tu corazón. Yo creo que airaos y no pequéis es la mejor manera de poder entender que la ira es saludable en algunos momentos, pero se puede volver patológica o más bien una condición de ofensiva para otra persona y que de alguna forma no nos deje vivir tranquilos. Cada uno en su interior, creo yo, tiene la libertad o el entendimiento de saber que lo que está haciendo lo hace por convicción. Y no sé si llegue a caber bien esta inquietud, pero incluso muy al margen de lo que el resto de personas pueda creer que es correcto,
o incorrecto, ¿no? Porque eso es una condición que nos puede llevar incluso a sufrir por haber hecho algo que consideramos no era correcto. Y lo que acabas de decir me pone, yo soy hijo de pastor, así que yo crecí como hijo de pastor, ya sabes por dónde va mi comentario. Entonces, Dalo. siempre en la iglesia era mi mamá, mi papá, era no hagas esto o no hagas lo otro, porque ¿qué van a decir los hermanos? Tú eres hijo del pastor, así que tú tienes que dar el ejemplo. Entonces yo tenía el ejemplo hasta aquí, ¿no? Y seguramente con mucha carga emocional encima, ¿no? Porque la responsabilidad de ser el hijo del pastor carga Y yo creo que cualquiera. esa es la razón, muchas de las razones por las que la mayoría de hijos e hijas de pastores no están vinculados con la iglesia, por esa carga Lastimosamente. emocional precisamente. Lastimosamente es de reconocer. Pero yo creo que en la medida en que los padres buscaban eso, no era tanto por tener una carga para con los hijos, sino porque es su propia convicción de vida. Es lo que Ujú. ellos pensaban que es lo correcto hacer, pero sin saberlo, probablemente trasladaban esa carga a un niño o en algunos casos adolescente que tampoco entendía por qué vivía lo que vivía, ¿no? Tú sabes que Ujú. la vida adolescente es 100% emocional. El adolescente Ujú. lo siente y después piensa, ¿no? Entonces, Ujú. es una condición natural en ellos que pasen esas condiciones, pero la interpretación del adulto de decir eso está mal y no debe hacerse, llevó a muchos adolescentes, principalmente preadolescentes, a reprimirse, porque ya cuando viven o pasan a la adolescencia, después del pre, pasan a la adolescencia, se rebelan. Es natural que un adolescente empiece a independizarse de sus padres, pero bajo este esquema de familia en el cual ha crecido, no solo se distancian, sino que se rebelan, incluso aún hasta se van, por el hecho mismo de no validar las emociones que tienen en ese periodo de su vida. Yo creo que es importante que podamos nosotros, y con esto es parte del proceso que estamos intentando hacer, de recuperar el valor que tiene nuestra vida emocional, validar las emociones de nuestra familia, de nuestros hijos, y también entender que si lo está haciendo es porque detrás de esa emoción o detrás de esa conducta hay una emoción y detrás de esa emoción hay una forma de pensar que tal vez no se ha dado cuenta y hay que ayudarlo a poder descubrirlo. Sadit Yauri nos pregunta si su temperamento puede ser igual a su carácter. No, temperamento, otra que el carácter y otra la personalidad, ¿no? Insisto, Ajá. no podemos dividirnos porque somos un poco de cada cosa. El carácter y el temperamento básicamente se diferencian en que el temperamento es biológico. El carácter uno lo va forjando y formando a lo largo del tiempo. O sea, tú naces con un temperamento, pero el carácter lo vas adquiriendo en la medida de tu interacción con tu familia, en la medida en que la familia trata contigo, en la forma en que vas interpretando las cosas que tienes. Entonces uno va forjando su propio carácter. Y, por cierto, algo que también en las investigaciones de estos últimos años se han dado cuenta, es que uno puede modificar su carácter. No es una condición en la que no se pueda, digamos, modificar. Probablemente el temperamento siga siendo el mismo, pero el carácter va a ir cambiando y variando en la medida que vamos madurando, interpretando mejor la vida y además aprendiendo a manejar mejor nuestras emociones. Ahí vemos a un Pedro, por ejemplo, iracundo, que ni bien vienen a buscar a Jesús, saca su espada y corta la oreja de Malco, ¿no? Cuando un Pedro que hace eso cuando ve que tiene mancha, ¿no? Pero Exacto, cuando está pero solo ya también, no. exacto, cuando está solo no lo hace. Entonces, ¿qué? ¿Fue temperamental? No, fue un acto impulsivo probablemente de las condiciones que vivía. Pero también vemos a un Pedro que así como era de esa forma, muy temperamental, muy impulsivo en algún momento probablemente, como para bajarse de la barca, o sea, ninguno de los otros 11 lo hizo, ¿no? Ajá. A ver. Y creo que ahí está la clave de nuestra vida emocional, cuestionar lo que tenemos, ¿no? A nivel de razón. Si verdaderamente eres Jesús, manda que yo vaya. O sea, no le dijo, ah, ya, sí, te creo, tú eres Jesús. No, todos lo confundieron allí a Jesús mientras caminaba por las aguas con un fantasma. Y el único que se atrevió a cuestionar eso cuando Jesús dijo, tranquilo muchachos, soy yo,
Dijo, no, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca. Pedro caminó sobre las aguas. Y ya después... Y es interesante porque ese texto que tocas, en ningún momento Jesús manda al agua a soportar a Pedro, Ajá. no que lo invita a Pedro a caminar en el agua. Es al revés. Yo creo que Pedro no entendió la respuesta de Jesús. Claro, pero es una cosa que finalmente se describe como un hecho. Mira, si tú te das cuenta, yo la otra vez estuve leyendo mucho más profundamente este texto, me encanta, porque el preámbulo fue el dar de comer a las personas que estaban allí, ¿no? En grupos de 50. Eso ocurrió más o menos alrededor de las 3, 4 de la tarde, cuando ya se acababa el día, 5 de la tarde. Pero dice que Jesús llegó en la cuarta vigilia, si no me equivoco, y eso más o menos es las 3 de la mañana, según entiendo. Entonces estuvo desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana orando, solo, qué sé yo, lo que podría haber hecho Jesús. Pero los discípulos estaban en la barca en todo ese tiempo. Y ninguno se atreve a decir, oye, vámonos, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Ya es muy tarde, no va a llegar. Por eso es que al confundirlo con un fantasma, pues se asustaron. Y la Biblia dice que dieron voces de miedo, o sea, estaban con el nivel de emoción, de miedo al máximo. Y por eso es que estaban pues aterrados de poder ver a un fantasma o a ver a un Jesús caminar sobre las aguas y confundirlo con un fantasma. Ya tenían tiempo de conocer a Jesús, pero aún así Claro, confundieron con un fantasma. claro, y es interesante porque en ese mismo relato, ellos son pescadores, varios de ellos que están en la barca y conocen el lago de Galilea y saben que ahí no hay tempestades grandes, ¿no? ¿Cuál es el miedo que tienen? Bueno, Hay el tres texto nos clases da de para miedo. mucho, ¿no? No dice Ajá, mucho, sí, pero hay tres clases de miedo. Un miedo con el que nacemos, que es básicamente a dos cosas, a caernos y a los ruidos fuertes. Son los dos únicos miedos que tiene un bebé. O se cae o un ruido fuerte. Pero el resto no le tiene miedo. Los segundos son los miedos aprendidos, que a través de la interacción con la familia vamos incorporando el tema de que mamá vio una cucaracha y encima que vuela, grita, ah, le tuvo miedo, entonces yo también tengo que tenerle miedo. Y está el tercer miedo, que es el miedo fantasioso, el miedo que no existe, el miedo que uno mismo se crea en su propio cerebro. claro. Este caso fue el tema de fantasmas, pero imagino yo que en ese tiempo ya habían visto o habían hablado sobre el tema de los fantasmas, pero ahora en este tiempo tenemos miedo a muchos fantasmas que no ocurren, pero que en nuestra cabeza ya se dieron. ¿Cuáles son esos fantasmas? El creer que algo que todavía no ha sucedido va a suceder. Y estamos ahí enfocados en que sufrimos por algo que todavía no ocurre. ¿Y si me contagio? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si no llego a esto? Y comenzamos a sufrir por condiciones exclusivamente relacionadas a Ahora, lo que no conozco. eso nos pone a pensar de que ellos no tenían miedo a la tempestad porque la conocían, eran Exacto. pescadores. Sino que tienen miedo y están construyendo su propia fantasía de lo que podría pasarles. Pero ahí hay también otra cosa. Ujú. Conocer nos genera incertidumbre y la Ajá. incertidumbre genera inseguridad y la inseguridad genera incapacidad. Si te das cuenta, va en una escalera. Claro. Incertidumbre, cosas que no conozco. Inseguridad, cosas que siento. Incapacidad, cosas que no puedo hacer. Entonces tenemos tres componentes allí: lo que pensamos, lo que sentimos y lo que podemos hacer. Ambos, mejor dicho, los tres, están juntos, vienen juntos en nuestra vida. Solo que podemos tener incertidumbre o podemos enfocarnos en lo que sí es cierto. Podemos tener inseguridad y si me enfoco en lo que es cierto, puedo cambiarla por una seguridad. Pero el hecho de poder darme cuenta de esto requiere de tiempo, requiere de habilidad, requiere de entrenamiento. O sea, no es fácil reconocer estas cosas, y mucho menos cuando nunca te tuviste el tiempo o te tomaste el tiempo para poder siquiera qué piensas de lo que piensas, ¿no? Siempre le digo a la charla de Claro. los jóvenes, y si pensaras en lo que piensas, te darías cuenta de qué cosas pueden estar afectando tu vida,
que sin darte cuenta lo has estado haciendo, ¿no? La clave es Ujú. pensar en lo que pensamos, sentir lo que sentimos y aprender a expresar ambas cosas juntos de una forma favorable, tanto para mí como para otros. Claro. Y última pregunta ya como para ir cerrando nuestro tiempo de diálogo. Dice Eva Chavarría, por eso es que se dice que hay personas con carácter fuerte. ¿Por qué pueden, o la pregunta es si pueden dominar su temperamento? Ya lo has hablado, ya lo has expresado, pero tal vez Ujú. sería importante remarcar algunas ideas. El temperamento sigue siendo un componente fisiológico, biológico, diría yo, que el reconocerlo también ayuda, ¿no? O sea, si yo tengo un temperamento melancólico, voy a saber que mi tendencia natural es ir hacia la emoción de la tristeza y que si yo no regulo esa tristeza por el temperamento melancólico que tengo, puedo llegar incluso a vivir comportamientos depresivos o alguna condición de depresión. En el caso del colérico, mi inclinación natural es al tema de la ira, y no porque sean coléricos, sino porque los componentes fisiológicos en el cuerpo nos llevan a vivir de esa forma o a experimentar estas cosas. Entonces, esa ira, si yo no la regulo, puede seguir creciendo y convertirse en una furia que me lleve a ser violento, a tener conductas violentas. En el caso del sanguíneo, el sanguíneo está más dirigido hacia la alegría, hacia el contentamiento o hacia el placer en algunos casos, pero igual, si no regulo el volumen, esa alegría se puede convertir en euforia, por ejemplo. Y en la euforia ya es una alegría desbordada al punto del descontrol. Y en el caso del flemático, pues el flemático está más dado hacia la calma, pero esa calma intensificada se puede volver indiferencia. Entonces ya no me importa nada, entonces ya lo que le pase a la familia, que le pase. Entonces, si vemos, el temperamento podría ser la base para poder conocer y reconocer algunas emociones que son propias o más bien son una tendencia muy común con esos temperamentos, con cada uno de los temperamentos. Entonces, el temperamento no lo vamos a poder controlar porque es parte de uno mismo, pero si yo lo llego a conocer, puedo regularlo. Y al regularlo, puedo hacer que ese volumen, como lo decía hace un rato, no me lleve a sus niveles más intensos, o cuando ya me dé cuenta que el volumen está intensificado, entonces allí puedo hacer algo para ir bajando de volumen hasta llegar a regularme nuevamente. Entonces no se trata de reprimir, sino de regular. Ya. Y esto entonces, volviendo a nuestro tema de hoy, hablando de las emociones del maestro, estás planteando a un Jesús emocional. ¿Cómo es que vamos o vas a desarrollar estas semanas que vienen en esta mirada de las emociones del maestro? Vamos a empezar con el tema de la ira, pero cuéntanos un poco eh, las emociones del maestro. Justamente el tema que vamos a ir desarrollando, básicamente relacionado con la ira de Jesús, vamos a enfocarnos justamente en 4 aspectos de esa ira. Primero, reconocerla, conocerla, comprenderla en el contexto que vivió Jesús, pero también en nuestro propio contexto. Y vamos a ir conociendo algunos principios, algunos conceptos que ahora en este tiempo se le han dado a estas condiciones de ira. Una de ellas se llama desregulación emocional, que es justamente la condición en la que llegamos cuando no aprendemos a regular las emociones, cuando dejamos que la emoción nos invada, cuando llegamos a un punto nivel o a un nivel en el cual ya no podemos gestionar las emociones y terminamos abrumados por ello. Todo ello tiene causas, tiene consecuencias. De las consecuencias incluso están relacionadas principalmente a los trastornos psicológicos que en la actualidad vivimos. Con el problema de la desregulación emocional, así se llama, desregulación emocional, podemos desarrollar trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia. Podemos desarrollar trastornos de personalidad como los borderline o trastornos de personalidad límite. Podemos desarrollar
dificultades relacionadas al control, al bajo control de impulsos. Entonces, son muchas cosas que vienen con la ansiedad, con la depresión, producto de esta desregulación emocional que en este primer curso que vamos a llevar vamos a ir descubriendo y conociendo. También vamos a hablar un poco acerca de dónde sale todo este tema de la vida emocional, pues de un concepto que en los últimos años ha sido bastante investigado relacionado con la inteligencia emocional. Vamos a ir trabajando cómo podríamos obtener algunos recursos de la inteligencia emocional para empezar a trabajar nuestras propias vidas y a relacionarnos mejor con la gente. Y terminaremos con algunas estrategias exclusivamente de afrontamiento para el manejo de la ira. No todas las estrategias para enfrentar la ira son las más adecuadas. Hay algunos aspectos que nos pueden ayudar, que nos pueden ir bajando, ¿no? Algunos han llamado las pelotitas antiestrés, por ejemplo. Algunos se meten al baño a mojarse la cara, por ejemplo. Esas son sus estrategias de afrontamiento, pero hay otras más que pueden también ayudar en este tema, ¿no? Y esto me pone a pensar en que los creyentes y las creyentes que nos están escuchando, que han tenido por décadas o años o meses tal vez con ese discurso de si son creyentes, si son hijos de Dios, si son hijas de Dios, deben negar sus emociones y negar el sufrimiento. ¿Qué decirles a estas personas que cómo les podría ayudar un curso como este, ¿no? Con herramientas no solo bíblicas, sino fundamentalmente psicológicas, porque el texto bíblico está allí. No es que el texto bíblico, yo digo, aunque sí, el texto bíblico ha sido secuestrado por la interpretación del dogma. Hay que liberar el texto desde una relectura liberadora, y estas herramientas de la psicología y de las diversas ciencias que podamos tener a la mano nos ayudan a encontrar nuestra humanidad, pero a reencontrarnos con el texto. Yo estoy hablando mucho, pero creo que por allí habría que darles también algunas orientaciones a estas personas, creyentes y no. Yo creo que es el tiempo de realmente creer que no está mal sentirse mal, ¿no? Es el tiempo de aceptar el hecho de sentirse mal como algo natural en nuestro ser, que no significa que ahí se va a quedar, por cierto. Sí significa que no es una condenación ni un castigo, probablemente es consecuencia de algo, pero cuando aceptamos la condición que nos toca vivir, encontramos el camino adecuado para no sufrir aun cuando nos esté doliendo. Jesús pasó eso. Jesús le dolió mucho todo el proceso que le llevó a la cruz, pero aun cuando él sabía que la cruz no era su destino, sino solo parte del camino, lo aceptó, continuó con todo el propósito por el cual fue llamado. Y creo que muchos de nosotros no nos animaríamos a hacer eso porque obviamente nos cuesta sentir ese sufrimiento. Es más, si me permites, en la parte donde Jesús, ya estando crucificado, le grita, Eli, Eli, lama sabactani, esa también es una expresión de abandono, de dolor, de rabia probablemente, de ¿por qué me has abandonado, Padre mío? ¿No? Entonces, no se cayó ni siquiera cuando estaba en la cruz, y ahora ese cuestionamiento podría significar incluso una disciplina en la iglesia, ¿no? Pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me dicen esto? He escuchado a muchas personas que han sido disciplinadas incluso en estos contextos de iglesia, en donde no se les permite ni siquiera que lo visiten o que hablen. Bueno, eso era antes, no sé si ahora ocurre, pero esa condición definitivamente es algo que necesitamos aprender a gestionar en nuestras vidas. También es importante que en el liderazgo de la iglesia, en la pastoral de la iglesia, podamos tener pastores emocionalmente inteligentes, líderes emocionalmente inteligentes, creyentes emocionalmente inteligentes, porque es una condición o una capacidad que podemos ir construyendo, trabajando en nuestras vidas,
y ayudándonos a poder redirigir de una mejor forma esta vida emocional que tenemos. La única forma de poder aprender a manejarla es aprendiendo a aceptarla en nuestra vida como parte de nuestra naturaleza y por lo cual también Jesús murió, ¿no? Por lo cual también Jesús también murió para que nuestra vida emocional pueda también ser santificada, pero no de una manera pues dogmática como lo hemos visto ahora, ¿no? Sino libre de poder entenderla como parte de la naturaleza humana. Muchas gracias, César. Y ahora para presentarles el curso empezamos el próximo lunes. Los lunes en Tarpuy son lunes de Biblia y salud emocional. Inauguramos este espacio con Mauricio en un curso anterior, así que estamos siguiendo con este espacio de los lunes de Biblia y salud emocional y vamos a trabajar a partir del próximo lunes con César el tema de la ira de Jesús, de la represión a la regularización emocional. Son 4 semanas a las cuales les invitamos. Todos estamos con emociones ahí que debemos de aprender a manejarlas. La mayoría de nosotros ha pasado por momentos de ira y de mal manejo de sus emociones y de la cólera. Así que aprender esto sería importante. Entonces, quienes están interesados, el afiche está colocado en la página del Seminario Bíblico y Pastoral Tarpuy. Les animamos a compartirlo. Y el número de teléfono al cual se pueden anotar, lo voy a decir para luego darle las palabras a César. Es el 98 91 91 433. Están cordialmente invitados e invitadas. Y si ustedes no son coléricos o coléricas y no quieren aprender a manejar esta emoción, pero tienen personas alrededor que están pasando por crisis similares, este curso va a ser muy bueno para ellos. César, palabras finales y terminamos este tiempo. Para finalmente agradecerte, Samuel, por esta oportunidad. Es muy, muy importante ya en este tiempo tocar estos temas a nivel eclesiástico y felicito a la institución en la cual estás que de alguna manera se incentiven para poder trabajar también este tema de la vida emocional, de nuestra vida cotidiana, sin alejarnos de lo que son los textos bíblicos, ¿no? Así es que estoy muy contento de poder participar, agradecido también por la invitación y creo que es importante que podamos aprovechar estos espacios, incluso el tema que vamos a desarrollar y de repente añadiría algo más allí, lo vamos a hacer exclusivamente a través de estas reuniones en Zoom, pero yo voy a utilizar algunas herramientas que puedan ayudarlos a las personas a utilizarlo también en su propia casa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un curso bastante práctico, bastante vivencial, para que puedan los que participen ir comprendiendo no solo conceptos, sino vivenciándolos y aprendiendo a regular mejor estas emociones. Y como muy bien lo has dicho, enseñándolo a otros, que es lo más importante, ¿no? Enseñarlo a otros también cuando sea necesario. Así es que agradecido por ello y los espero a todos los que se quieran inscribir. Todavía hay tiempo para poder hacerlo. Ahí están los números telefónicos, el afiche, compártalo por favor. Y gracias a todos los que nos han hecho las preguntas y han compartido con nosotros este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.